largo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Bien, regresamos a Perfil 930, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, mire, como le habíamos dicho antes del corte, déjeme nada más, vamos a la otra entrevista. Se encuentra con nosotros el doctor Manuel Escamilla. Vamos a hablar el día de hoy sobre la reforma laboral. O sea, no sé cuántas reformas lleve. No, nada más es una reforma laboral que... Yo me refería al artículo del trabajo y todo ello. No sé si hay algunas reformas que beneficien el trabajo. Sí, pero no sé. Pues buenas tardes a todos, como siempre, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia. Y sí, bueno, hoy vamos a participar con el tema de la reforma laboral en México. Pues la última sufrida, por llamarlo así, más grande, fue a finales del 2012, entró en vigencia el 1 de diciembre de 2012, a través de una iniciativa preferente que hizo en su momento el presidente Felipe Calderón. Y bueno, esto ha llevado algunos detalles que nos gustaría conversar con ello, más allá de su viabilidad jurídica, que fue a través, como lo comenté, de una iniciativa preferente, que es parte de la crítica que yo hago en este momento, porque es un modelo que se incluye a que el presidente de la República tiene la facultad y la prerrogativa para enviar 2 iniciativas por periodo ordinario de sesiones ante el Congreso de la Unión, y que éstas sean revisadas fast track por el Congreso de la Unión, y que en caso de que los diputados y los senadores no le den el camino adecuado desde el punto de vista legislativo, se publicarán tal cual envió la iniciativa el Poder Ejecutivo Federal. Esto tiene como por principio de cuentas pues un par de situaciones a comentar. Una reforma estructural hacia el trabajo, pues que haya sido aprobada en 2 meses en su momento, en el año del 2012, pues es muy poco para poderse haber estudiado, consensado. Hablamos prácticamente de 3 años, porque apenas comienza, ¿no? Bueno, entró en vigencia el 30 de noviembre, el 1 de diciembre del 2012. Okay. O sea, ya tiene más de 3 años en vigencia. Ahora lo que quiero hablar yo es de los resultados de esos 3 años, que se hizo en su exposición de motivos en aquellos momentos. Por eso estoy hablando un poquito del antecedente, puntualizando la parte de que el presidente de la República, en ese momento el expresidente Felipe Calderón, pues obviamente lo vio como alguna necesidad. Sin embargo, nosotros en la parte académica criticamos que una reforma tan importante pueda ser discutida, aprobada en tan poco tiempo, por una simple y sencilla razón. El punto fundamental de la reforma laboral del 2012 fue la política de flexibilización de las relaciones obrero-patronales. En algunos de los países del mundo se ha considerado un marco rígido como lo era el mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una ley federal del trabajo con una justicia social encontrada, en el sentido de que apoyaba y aportaba desde el punto de vista del derecho social un equilibrio hacia el trabajador. Por eso comúnmente se dice que la ley federal del trabajo es injusta para los patrones, justa para los trabajadores, pero esto tiene su razón de ser en la teleología del derecho, o sea, en la finalidad del derecho social, que es la equidad. La equidad se tiene que entender como igualar a los desiguales. No es igual que en el derecho privado, no es igual que en el derecho público. En el derecho privado, para poner un ejemplo, si se hace un contrato y se incumple entre las empresas, independientemente de su capacidad económica, el juzgador en su momento de haber un incumplimiento va a juzgar de la misma manera. Es un incumplimiento, así tenga un capital social abundante, millonario o nada. Eso es una característica del derecho privado. En cambio, en el derecho social se reconoce desde su nacimiento que el trabajador está en inferiores fuerzas que el patrón, tan solo por el hecho sistémico de que tiene los recursos económicos, el que puede contratar a los mejores abogados, el que puede tener una defensa jurídica apropiada, a diferencia pues del trabajador, que en la mayoría de las ocasiones en este país, pues es personas que son de escasos recursos y no nos vayamos, y se sujeta inclusive a instituciones públicas, o no tienen pues muchas veces la capacidad económica para pagar
pagar los servicios, como ejemplo del maestro Juan Frausto, que es todo un experto en el tema. Entonces, este tipo de situaciones ha llevado que el derecho social pues es particular, no se puede tratar igual que la mayoría de los derechos. Entonces, no se puede tratar igual a los desiguales. Ese es el objetivo y esa es la teología y finalidad de este tipo de derechos. O sea, no se puede tratar igual a los desiguales. Entonces busca un equilibrio y por eso cuando se diseñó este derecho, insisto, este derecho laboral, este derecho al trabajo, fue con el espíritu precisamente del reconocimiento a este tipo de sujetos que es el trabajador. Esa es la razón fundamental. Al momento de esta parte de la política de endurecimiento, por eso los marcos rígidos, difíciles, para que el patrón en su momento no pudiera despedir tan fácilmente, no pudiera llevar a cabo las gratificaciones económicas y en especie, sin tener que pasar por el visto de la ley. En este sentido, la reforma realmente fue hacia una política de flexibilización. Y algo que no se tomó en cuenta fueron las opiniones de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales en su momento puntualicé como profesor universitario, les hablo en el 2012, donde las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, tema que ya hablamos en anteriores ocasiones, que son convenciones de derechos humanos firmadas, signadas, aprobadas por el Estado mexicano, que no fueron tomadas en cuenta las mismas, nos determinaban que las políticas de flexibilización no nos llevarían o no han llevado a los países que han flexibilizado a los resultados ni sociales ni económicos de los que en la exposición de motivos se ha mencionado. Entonces, hoy día, a casi 3 años, ya casi 4 años de la entrada en vigencia de esta reforma estructural, pues lamentablemente otra vez de manera apocalíptica les vengo a decir que los números que son nuestra bandera política, económica y social, pues no nos han dado los resultados que se nos prometieron en función de esta reforma laboral, y que a lo mejor esto puede resultarle de algún interés, pues para toda tu audiencia, para profesores, para investigadores, para abogados, y por qué no, pues para los mismos patrones y para los mismos trabajadores que siempre están inmiscuidos en una relación de trabajo. Por darles un ejemplo, aquí tengo algunos indicadores que se nos manejó en la exposición de motivos de esta reforma, que iba a aumentar considerablemente el número de empleos, iba a aumentar nuestro Producto Interno Bruto en cuanto a la reforma entrar en vigencia. Les traigo aquí un ejemplo de 3 indicadores específicamente. En el Producto Interno Bruto, antes de la reforma, estaba en el 3.9% en el año 2012. Por darles un ejemplo, hasta el último reporte que tengo, el Fondo Monetario Internacional hacia el 2015 andamos en el 2.8% de nuestro Producto Interno Bruto, y parece que sigue cayendo. Efectivamente existen factores externos, económicos y sociales, también como factores internos, que han impedido que las reformas no sean del todo apetecibles para la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, bueno, con esto podemos verificar que no es a través de un plumazo legal que se va a arreglar alguna situación social y económica. Otro indicador, si me permiten decir, es la tasa de desempleo. Fíjense, abruptamente les puedo decir que anteriormente a la reforma, me refiero antes del 2012, estábamos en el 4.4% la tasa de desempleo en este país. A la última fecha que tengo checada, que es a marzo del presente año, de 2015, casi un año, andamos en 4.2% nuestra tasa de desempleo. Entonces, realmente no ha crecido o decrecido la tasa de desempleo con esta política de flexibilización. Son números que son muy importantes. Estos números no tienen, como lo digo, bandera partidista, no tienen ningún sentido político, hay que decirlo como tal, pero creo que sí es digno de que nosotros lo tomemos en cuenta para efectos de poder dar de nuevo hacia un viraje, a volvernos a replantear esta problemática de que se han recortado, como lo hemos comentado, no nada más derechos hacia minorías específicas, como han sido los policías, como hemos hablado ya en otras ocasiones que me han hecho el favor de invitarme, sino también, pues ahora se ha recortado hacia la masa de trabajadores. Esto quiere decir, doctor, que con esta reforma que tenemos del 2012, salió contraproducente porque hoy en la actualidad tenemos más desempleo.
Pues bueno, según los indicadores. Según los indicadores que nosotros estamos presentando, hemos hecho nuestras investigaciones, no ha dado el resultado que, insisto, se nos prometió en la exposición de motivos de que se iban a generar 1.200.000 empleos al año si hacíamos la reforma que se hizo, y no hemos llegado en ninguno de los años a partir del 2012 ni a los 400.000 empleos. Entonces andamos cerca de una tercera parte de lo prometido. Se suponía que esto iba al flexibilizar las relaciones laborales, integrando a los jóvenes, integrando a los... facilitando algunos aspectos para el patrón. Claro. Para generar más empleo. Déjame que la ley generaba mejor beneficio para el empleado y no para el trabajador, para el patrón. Pues no. Sí recuerdas, Hermelio, cuando empezamos a sacar el tema de la reforma laboral que nosotros por aquí la expusimos, y que veíamos dentro de la exposición de motivos que quizás a lo mejor había cierta flexibilidad en cuanto a la parte patronal para efecto de quitarles quizás a lo mejor algunos vividores por ahí de los ámbitos laborales, de decirle, quizás a lo mejor es un trabajador y que por no reunir determinados requisitos, se te escapaba por ahí esa persona, te demandaba y acababa con una pequeña o con una microempresa, quizás a lo mejor por los fuertes laudos que se tenía. Entonces, en esa exposición de motivos dice, vamos a tratar de ser un poco más flexibles para que la parte patronal pueda reconsiderar esos recovecos que han terminado con estas pequeñas empresas. Nosotros lo vimos como un riesgo muy, muy alto por la cuestión de decir que eso no iba a generar el empleo. Eso jamás podría estar dentro de las expectativas laborales para los efectos de que creciera una pequeña o mediana o grande empresa, que no eran elementos muy sustentables para los efectos de poder contrarrestar esas políticas, y quizás a lo mejor se nos oscureció en cuanto a esa exposición de motivos. Creo que hoy nos das la razón, doctor, hoy nos das la razón de esa explicación que nosotros dimos en su momento y que no ha reunido esas expectativas, lejos de abonar en cuanto al crecimiento laboral que pueden tener las empresas. Definitivamente creo que no es la manera, y que le hace falta a lo mejor, doctor, no sé si compartamos el mismo criterio, que en base a esa reforma laboral que se hizo, hay que reacomodarla otra vez. Y el grande error fue el plazo tan corto, tan pequeño que tuvieron para poder discutir los trasfondos o quizás el oscurantismo que guardaba esa reforma en los ámbitos internacionales, que son los que mayormente tienen ese conocimiento para poder compartir determinados criterios que deberían de haber estado plasmados en esta reforma, pero que sin embargo no se tomaron en cuenta. Los estándares. Hoy en día tenemos a la mano la ciencia y la técnica, como lo hemos platicado. Hoy día, gracias a las ciencias económicas exactas, a la actuaría, se puede prever todo. Hay economistas muy importantes que pueden hacer proyecciones económicas, digámoslo, como parte de su trabajo, en la cual, para dilucidar este tema, se tiene que visualizar de dos puntos de vista, si me permiten. Uno, el tema macroeconómico y el tema microeconómico. El tema macroeconómico, efectivamente, México está dentro de las 12 economías más importantes del mundo, en el sentido de que su nivel de importaciones y de exportaciones ha crecido, efectivamente. Pero en la parte microeconómica no hemos salido de ser un país satélite, no hemos salido de ser un país de salarios mínimos. Estamos hablando de casi 20 millones de mexicanos que están percibiendo el salario mínimo, que no rebasa los 75 pesos al día, lo cual, pues esto nos ha llevado toda una problemática social impresionante, dentro de ellas la que algunas veces hemos tomado en cuenta, como la seguridad o inseguridad. En este sentido, se tiene que visualizar, a ver, estamos dentro del club de las 12 economías más importantes del mundo, donde tenemos también capitales o personajes mexicanos que están dentro del top 20 de los más ricos del mundo, pero también tenemos un país de desigualdades. También tenemos aproximadamente 60 millones de mexicanos entre pobreza extrema y pobreza. Entonces, México se ha convertido en un país de la desigualdad, donde las utilidades de las empresas
pues preguntémonos hacia dónde no se han ido. Entonces, regular esto ha sido bastante complicado, es complicado buscar el bienestar social. Debe de haber una política económica de bienestar social en el sentido siguiente: la justicia social. ¿Qué quiero decir con esto? Qué bien, la justicia, mira, ayer apenas trajeron miserables 39 millones de pesos del fondo minero, cuando Fresnillo tiene 462 años de vida, más o menos, uno más o menos, no sé, y se han llevado de aquí millones de euros, millones de euros, no de pesos, de euros al extranjero. Y apenas ayer nos trajeron mendigos 39 millones de pesos. En este social, es un sentido donde se hizo toda una ahora apenas, jefe. Un dato que me gustaría compartirles, que es muy interesante y que también quizás es poco conocido para muchos, que la economía laboral en nuestro país, en el 75% de los micros y medianas empresas son las que dan el 90% del empleo en México. Las micro y medianas, o sea, las pymes dan el 90% del empleo en México. Esto es una cifra arrolladora. Siempre pensamos que las grandes empresas son las que nos generan las más y mejores fuentes de empleos. Entonces, la política económica, la política social debe de estar fundamentada en las pymes, en las micros, pequeñas y medianas empresas, porque esas realmente están sosteniendo el empleo en México más allá de las grandes empresas. Es un dato de espanto. Otro, las pymes generan el 50% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, de este 2.8 se lo debemos a esas micro, pequeñas y medianas empresas. La riqueza de nuestro país se está fundamentada en la mitad en estas empresas. Entonces tenemos que revisar si efectivamente tienen las políticas de incentivos fiscales, las cargas tributarias, en dónde están los impuestos sobre la renta. Hacemos la contabilidad y llega a ser casi del 50%, incluyendo impuestos sobre la renta, impuestos locales, las PTUs o participaciones de los trabajadores de utilidades, que llegan casi hasta las pymes o las empresas que pagan puntualmente sus empresas, ya de cajón tienen el menos 50% de su utilidad fiscal hacia con ellos. Más, ahora sí, no estamos contando salarios, no estamos contando insumos, materias primas, les queda el 20-30%. Entonces, por eso hay un siempre en el empresario, pues en México, al no tener estos incentivos fiscales, pues siempre hay una situación de cómo evadir, cómo no pagar impuestos, que esto también impacta al recurso público, y además pues el recurso público ya sabemos cómo se gasta. Ayer el SAT sacó algo allí, una información de que ya te va a localizar a través de tu celular, a través de tu geolocalización, saber dónde andas, qué estás haciendo, saber que si en ese momento pasaste la tarjeta con terminación 5939 en la tienda X, sí seas tú. No me extraña para nada. Hoy día la tecnología y bueno, el sistema de administración tributaria tiene pero es terrorismo fiscal. Toda precisamente por eso, desde que anularon el secreto bancario y el secreto fiduciario, ya con la anulación del secreto bancario, si tú te depositas 20 pesos y tienes 2-3 cuentas donde sea, ya sabe todo el SAT dónde están tus ingresos, a menos de que obviamente los manejes en efectivo y como en la antigüedad, en el colchón. Pero si hay una entrada o salida de tus ingresos, por muy modesta que sea tu cuenta, y que que es una práctica todavía que he visualizado por acá en Fresnillo, de que tener varias cuentas, pensar que el SAT no está enterado es una gran omisión. Entonces, todo con los dispositivos tecnológicos, pues que existen, pues se pueden encontrar al personaje que quieran. Entonces esta reforma laboral no ha sufrido el impacto positivo que nos anunciaron y que nos dijeron que iba a ser. La respuesta es simple y llanamente no.
Lamentablemente las consecuencias yo lo denomino en una plática como promesas incumplidas, porque por ejemplo... Y no lo dices con un afán partidista, no tuvo nada que ver con... Yo, como ustedes lo saben, soy un profesor y a mí al contrario me gustaría venir a dar buenas noticias de que cierta o tal cual reforma surtió los efectos, las promesas. Sin embargo, lo que yo siempre he criticado en la parte de la clase política es que lo hacen en función de la política, de lo que lo beneficia. Esto es algo que no puedo comprobar, pero fue una coyuntura del presidente Calderón de sus compromisos con los grandes capitales, porque no hablo ni siquiera con los medianos ni bajos capitales. Él tenía compromisos con los grandes capitales, hablemos con Camín y todas estas corporaciones, que les dejó su reforma laboral a medida como compromiso que él tenía como presidente de la República, y pues en este sentido pues no fue una reforma que se haya hecho en el sentido de la justicia hacia todos, sino fue otra vez en función de una cúpula que es la que más se ha beneficiado y que además son las personas que a posteriores días, ya con la entrada de la nueva presidencia de la República, recordemos que hubo todavía grandes condenaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los pagos del impuesto. Recordemos que en el 2013 se condonaron miles y miles de millones en pago de impuestos a empresas como Televisa y como TV Azteca, Intrada, o sea, y que si lo buscamos y lo recordamos. Entonces, realmente parece, o tenemos toda la presunción de que esta reforma fue hecha no hacia los mexicanos, al cúmulo de mexicanos, sino, pues la verdad que replantearíamos el tema de los salarios, replantearíamos el tema de las utilidades y también replantearíamos el apoyo hacia políticas públicas, donde yo apoyo en este sentido de las pequeñas y medianas empresas, que es ahí nuestra gema, nuestra piedra angular de la corona, que si queremos que se desarrolle en México la empresa privada, tenemos que apoyar efectivamente a la clase mediana para que en este sentido, ponerles un ejemplo que me tocó vivir en una de mis visitas en Colombia, en la Universidad Politécnica Gran Colombiana. Me hicieron una pregunta cuando se los comparto hoy día, si me permiten a su audiencia. Me preguntaron en Colombia, ¿qué se siente tener al hombre más rico del mundo en México? Y bueno, yo respondí a la pregunta, le dije, pues no se siente nada, ¿no? De mi parte no se siente nada. Pero lo sorprendente que esta Universidad Politécnica Gran Colombiana, que es, hagan de cuenta, una UPZ, una UPA, o sea, son escuelas de negocios, sus alumnos de la escuela de negocios afuera de la universidad, ya el gobierno y las propias universidades les permite tener sus pequeños changarritos. ¿Qué quiero decir esto? Que ya los estudiantes desde el nivel licenciatura ya están haciendo negocios, y si ustedes revisan el Producto Interno Bruto entre Colombia y México, nos lo triplican increíblemente, pero cierto. No tienen ni la cuarta parte del petróleo que tenemos, ni siquiera la cuarta parte del territorio que tienen muchos recursos naturales, pero lo que sí han tenido es una visión de apoyar al estudiante, de apoyar al micro, para que el estudiante, en vez de que pase 5 años estudiando sin demeritar el estudio, pero ya está siendo económicamente activo para que cambie su chip de ser empleado a ser empleador, para que cuando él ya salga y egrese de la escuela de negocios o de lo que haya estudiado, ya tenga su propia empresa. Eso les ha generado en Colombia un Producto Interno Bruto 3 veces mayor que el de nosotros. Y nosotros a conformarnos con el salario mínimo. Porque parece que tenemos una mente o una política de ser empleados. Las universidades aquí, las universidades tienen que pujar, o tenemos mucho que pujar los profesores, las rectorías, en crear empresas desde las más pequeñas y que vengan de idea de alumnos, para que esto genere riqueza y obviamente trabajo para muchos. Pues ahí está, la realidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy buena exposición, como siempre. Nos das luz, le das luz al auditorio para que, bueno, tenga en mente lo que está pasando, ¿no? Y no nada más es en referencia al gobierno, sino nos has... Muchos temas ha traído el doctor, ¿verdad? El doctor
Al Ojalá contrario. sigamos, ¿no?, en contacto para que sigas trayéndonos estos temas tan interesantes. Como siempre, muy agradecido a todos ustedes, un gran saludo a su audiencia y estoy como siempre a sus órdenes. En redes sociales me pueden encontrar como Dr. José Manuel Escamilla Jaime, por favor si gustan darle like. Twitter como Escami-J. Y por último me gustaría darles un aviso, si me permiten unos minutitos. Estoy complacido porque se me acaban de publicar 2 libros como coautor. Ya por ahí ya lo pusimos en las redes sociales, y el 25 de febrero, los cuales van a estar completamente invitados, vamos a hacer la presentación del libro en la UNIT de Fresnillo. Las autoridades académicas de la UNIT me están apoyando para hacer la presentación, y obviamente todos ustedes serán mis invitados especiales para que me acompañen ese día a presentar el libro sobre el sistema penitenciario mexicano, retos, actualidades y retos, donde soy coautora y algunos otros profesores que nos va a estar sabroso ese libro, también una óptica crítica, ¿no? Tema de hoy, ¿verdad? Tema que ojalá algún día también me permitan venir a presentarlo cuando ya lo traigo físicamente. Y el otro libro es el de Derechos Humanos e Interpretaciones, que bueno, tuve la suerte de que se me publicaron al mismo tiempo, y bueno, ya se los vendré si me permiten a presentárselos aquí. Es de la Universidad de Guadalajara y con fondos del CONACYT. Del CONACYT. Perfecto. ¿Cuánto es el primer tiraje? Todavía no lo tengo físicamente, por eso no se los traigo, inclusive en la primera oportunidad que tengo. En tus manos. En mis manos, ya me lo... Sí, pero generalmente son un tiraje de 10,000 ejemplares. Sí, generalmente no es tan amplio como otra editorial, pero es más o menos 10,000 ejemplares. Estamos ansiosos por tenerlo. Muchísimas gracias, y pues invitados también aquí. el 25 de febrero, bueno, todavía falta un poquito, en la UNIT de Fresnillo a las 7 de la tarde. No te preocupes, este año es bisiesto. Exacto. Si alcanzamos a llegar. Pues muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias al auditorio y nos vemos nosotros el próximo jueves con más invitados. Sigue agradeciendo, por supuesto, el espacio, señor Emilio. Esa es su casa. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Recuerde que mañana es viernes de historia y también tenemos algunos invitados para el día de mañana, así que no se lo pierdan. Entre el filo número 33 va a descender la temperatura hasta menos.